Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. El periodo entre el siglo XVII y XVIII no tuvo precedentes en el número de actividades inusuales. No solo hubo guerras en América y Europa, hubo conflictos y revoluciones en todo el mundo, y los fenómenos naturales ocurrieron con frecuencia y sin tregua. El gran cometa de 1811 que brilló con fuerza en los cielos del hemisferio norte 260 días fue considerado por mucho el signo celeste del advenimiento de la derrota de Napoleón, que llevaba años asolando Europa. Sus ejércitos se enfrentaban a las monarquías absolutas en nombre de la Revolución Francesa. El gran cometa es mencionado en literatura moderna en la novela de Tolstoy, Guerra y Paz. Había volcanes explotando en las Indias Occidentales, Indonesia y Rusia. La erupción de Tambora ha sido más grande en 1815, la más grande conocida, pero tenemos algo muy importante que contar. La misteriosa erupción del siglo XIX que comenzó a congelar el mundo. En 1808 el Sol se confundió con la Luna y los campos se cubrieron de hielo. Sin embargo, el deterioro global que convirtió la década de 1810 en la más fría de los últimos 500 años se inició unos 6 años atrás, con otra gran erupción que se ha denominado desconocida, la segunda más explosiva en los últimos 2 siglos. En contraste con Tambora, esta erupción pasó desaparecida, de forma que tanto su ubicación como la fecha exacta de la misma son un gran misterio. De hecho, solo fue reconocida en la década de 1990 a partir de marcadores reveladores en el hielo de Groenlandia y la Antártida, que registran los aerosoles volcánicos tan violentamente escupidos que llegan a la estratosfera de la Tierra. En febrero de 1809, el científico colombiano Francisco José de Caldas escribió sobre un misterio que incluía una nube transparente que obstruye la brillantez del Sol sobre Bogotá. A partir de 11 de diciembre de 1808 y vista a través de Colombia. Daba observaciones detalladas, por ejemplo, de que el color del fuego natural del Sol ha cambiado al de la plata. Tanto es así que muchos han confundido con la Luna. También decía que el tiempo era inusualmente frío, los campos estaban cubiertos de hielo y los cultivos dañados por las heladas. Sin embargo, ¿por qué hay tan pocos relatos históricos de lo que era claramente un evento significativo con consecuencia de amplio alcance? La erupción coincidió con las guerras napoleónicas en Europa, la guerra de independencia en España y con la evolución política de América Latina, que no tardaría en conducir a la independencia de casi totalidad de las colonias españolas en América. 1811, numerosos terremotos sacudieron el mundo entero. Los terremotos más grandes de la historia de Estados Unidos, que han matado más de 100.000 personas al instante según la versión oficial, con epicentro en Nueva Madrid, Missouri. Hubo al menos 5 series de terremotos en Nueva Madrid y cada serie tuvo al menos un terremoto mayor de 8.0 o más en la escala Richter. Venezuela también tuvo un gran terremoto que mató a más de 20.000 personas. Grandes abismos se abrieron en el suelo y se tragaron pueblos enteros. Se formaron grietas enormes en el suelo. Los lagos desaparecieron y los ríos cambiaron de rumbo, y en ese momento el río Mississippi cambió radicalmente su ruta. La famosa iglesia de roca de la misión de San Juan Capistrano fue destruida en 1811 por el mismo terremoto, que todo el mundo lo denomina masivo. Ocurrieron eclipses totales de sol. Flujos de lodo de hasta 50 pies se alzaron y cubrieron grandes áreas. Aparecieron vapores y nieblas. Cuando eso sucedía, la gente empezaba a toser y enfermarse.
Esta niebla infecciosa se llamaba miasma y la gente moría en masa. Era como si el aire estuviera sembrado con cólera. Enormes tormentas de relámpagos se formaron con frecuencia, repitiendo y ensordeciendo truenos y otros fenómenos. La naturaleza de la destrucción de Sebastopol en la guerra de Crimea es similar a las ciudades destruidas de América. ¿Qué armas se utilizaron en el asedio de la ciudad? El tamaño de las explosiones es tremendo. La histeria comenzó. Las acusaciones de brujería se hicieron comunes. Al principio hubo un calor extremo, pero luego se produjo una avalancha de frío. Esto se conoce como los años sin verano, denominado Sin Verano 1816. Como resultado, los cultivos fallaron y siguió el hambre. Las ciudades quedaron despobladas y además de las guerras napoleónicas y guerra de 1812 en Rusia y en Estados Unidos, hubo guerras indias y revoluciones en todo el mundo. Se podría producir un terremoto dirigiendo una corriente de partículas altamente cargadas a una área determinada. Me pregunto si fuera posible, pero ¿cómo podría fabricarse algo como un cometa? ¿Cómo podría producirse un cambio rápido de clima en muy poco tiempo? El Sol es en realidad casi del mismo tamaño que la Luna y ambos están cerca dando vueltas sobre nosotros. Los mapas antiguos antes de esta hora muestran un Ártico libre de hielo, Antártida y Groenlandia e Islandia libre de hielo. También representan a estos lugares como llenos de vida. Los mapas posteriores a esta hora fueron actualizados. Durante el periodo comprendido entre el siglo XVIII y XIX, grandes desastres como el terremoto de Nueva Madrid y el volcán Tambora cayeron sobre el mundo como un rayo tremendo. Las temperaturas cayeron en picado. La gente tuvo que huir del norte debido al frío extremo. Las armas energéticas destruyeron ciudades enteras. También destruyeron pirámides y obeliscos y los dejaron inoperantes. Como se ve en las imágenes del principio de 1800, las ciudades carecían de persona. Las ciudades quemadas en el sur de Estados Unidos no fueron el resultado de la invasión de los yanquis. Fueron destruidos durante el periodo 1811-1813. Tenemos la destrucción de Moscú de 1812 con una arma muy potente. Tenemos la destrucción del antiguo territorio de la antigua Tartaria, entre comillas. Hay barro llenando las calles en todo el mundo. Lluvias de barro, tormentas enormes de polvo y arena. Las fotos de mediados del siglo XIX muestran la excavación de esta inundación de lodo en comunidades parcialmente enterradas. Incluso hoy en día se pueden ver edificios con el piso inferior y sus ventanas debajo del nivel del suelo. Algunas de las antiguas calles excavadas recientemente, que son subterráneas, son ahora atracciones turísticas. Las catacumbas de París son los restos de personas muertas a principios del siglo XVIII. Estos tipos de osarios lo podemos encontrar en muchos sitios en el mundo y todos son atracciones turísticas en día de hoy. En Estados Unidos, todas las ciudades tienen una fecha de conflagración y destrucción donde la mayoría de los edificios antiguos fueron destruidos. Alguien quiere la memoria de la antigua cultura eliminada completamente. Observa más de cerca los edificios antiguos de tu ciudad. La evidencia del trabajo de una civilización única, una civilización muy cercana a nuestros tiempos, abunda en todo el mundo. Hay edificios antiguos de piedra con simetría perfecta y detalles notables que puede haber sido convertido en un ayuntamiento o una oficina de correo, un hospicio, etc.
Construcciones con pilares de mármol que ahora son edificios federales, edificios elaborados y adornados en grandes ciudades que ahora tienen el nombre de alguna corporación. Lo que sucedió fue que los albañiles libres vinieron y tomaron el control de la mampostería libre. Hay estatuas y torres que parecen estar fuera de lugar. Viejas mansiones con radiadores de energía en su interior, elegantes, eficientes y altamente elaborados que se confunden con las chimeneas. Los pilares de soporte de los puentes antiguos tienen forma de arco y consisten en grandes bloques de piedra. También puede ver los restos de la antigua cultura de las grandes piedras talladas que se encuentran alrededor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los pueblos y las ciudades podrían surgir tan rápido a fines del siglo XIX, cuando se suponía que Estados Unidos todavía estaba en el tiempo del oeste salvaje? La verdad es que las ciudades ya fueron construidas mucho tiempo antes. Vamos a ver qué ha pasado en Estados Unidos. Estas son los mapas de la colonización desde el este al oeste, y estos son los mapas superpuestos de los incendios y el avance en 1840. Por ejemplo, ¿no te parece una coincidencia muy extraña? Solo a fines del siglo XIX, la mayoría de estas ciudades vacías se repoblaron. Grandes ciudades tuvieron exposiciones universales poco después de su conflagración. Las exposiciones universales de Chicago y San Francisco en Estados Unidos, de Londres y París en Europa y de Sydney y Melbourne en Australia son un buen ejemplo. Los edificios que no se incineraron o no se pulverizaron se presentaron como nuevas estructuras que se levantaban de las cenizas por parte de muchos hombres que trabajaban muy duro y en muy poco tiempo. Pero, ¿qué me dices? En tiempos de guerras y revoluciones, o muy poco tiempo después de la finalización de conflictos, con poblaciones muy escasas, sin tecnología avanzada, sin camiones para limpiar el escombro, esta gente, construyendo verdaderas obras de artes, palacios y mansiones, etc., y que hoy en día muchos edificios son parcialmente enterrados por los fenómenos naturales como el lodo y el barro, edificios con 2-3 pisos por debajo del nivel del suelo, muy fuerte, sí que es muy fuerte, pero la tecnología moderna no construyó ni es capaz de construir las grandes estructuras antiguas. Para mantener a la gente en la oscuridad sobre la energía que nos rodea, Albert Einstein fue promovido a un estatus de genio, y luego tenemos a Nikola Tesla, que pone en evidencia la tecnología de la energía libre utilizada antes del reinicio, pero nadie puede disfrutar de esta energía. Hemos sido condicionados a pensar de cierta manera. Hemos sido programados para pensar que la era moderna ha surgido de sociedades atrasadas y degradadas, cuando lo contrario es mucho más cierto. Hemos sido engañados para que pensemos que nos desarrollamos a partir de seres primitivos y ahora estamos altamente evolucionados. Pero la historia es una gran farsa. Existimos en una ilusión creyendo solo lo que se nos dice, no cuestionamos nada. Nuestras mentes están siendo controladas y ni siquiera somos conscientes de ello. Es como una historia de ciencia ficción. Si te ha gustado mi video, suscríbete por favor, dame un like y comparte el link de mis videos, y así seremos mucho más en busca de la verdad. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.